muchas gracias a todos y nuestro enfoque y básicamente el tiempo que vamos a dedicar en estos 20 minutos es complementario al que ha hecho Mikel y basa principalmente en ver la manera en la que vamos a poder obtener y sacar determinados partidos de los datos desde un punto de vista más de anunciante. Porque está claro que desde hace algún tiempo, desde hace algún tiempo lo que estamos viviendo, y sobre todo lo vivimos también mucho, lógicamente desde el punto de vista de anunciantes, pero también los que trabajamos a las agencias, que estamos cerca de los anunciantes, es como cada vez todo el proceso de planificación y todo el proceso de performance tiene que estar más ligado con toda la parte de datos que tiene la empresa en cualquier entorno. Pero básicamente por un motivo fundamental, porque cuando hablamos, por ejemplo, de modelos de atribución o cuando hablamos de cualquier aspecto que tenga que ver con el negocio, vemos que hay cada vez más input que tenemos que intentar conectar. Con lo cual, desde ese aspecto, cada vez tenemos que ser incluso más tecnológicos, y que seamos más tecnológicos también nos implica en determinados puntos, que es que todo el aspecto, como ponía esta viñeta, relacionados con data, tenemos que tratarlos desde un punto de vista bastante cauteloso. Y no solamente por toda la dificultad que supone integrar datos de lo que puede ser el CRM, cualquier elemento que conozcamos al usuario con lo que sean las campañas publicitarias, sino porque también tenemos un componente que cada vez lo tenemos que tener más en cuenta, siempre lo hemos tenido, pero lógicamente cada vez tiene más importancia, que es todo el aspecto legal. Con lo cual, cuando incorporamos todas las derivadas, nos damos cuenta que a la hora de afrontar un proyecto de data dentro de la organización tenemos que tener aspectos muy concretos. Y a partir de aquí ha sido cuando realmente habréis oído toda la palabra de moda de los últimos, no sé si de moda, pero desde luego, también de moda o denostada, pero desde luego bastante usada en los últimos momentos, que es la famosa frase del DMP. ¿Y qué es un DMP? Porque muchas veces llegábamos a unas reuniones y decíamos, oye, pero tú tienes un DMP, y decías, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Y por qué? Bueno, realmente el DMP no es ni más ni menos que una plataforma que se lleva utilizando bastante tiempo, que es una plataforma de datos. Y además es una plataforma de datos que lo que está ocurriendo en los últimos momentos es que esa plataforma de datos está intentando conectar dos mundos que hasta ahora eran bastante difícilmente conectables, que era la plataforma, que era el mundo en el que nosotros desarrollábamos todas las campañas, y el mundo del usuario ya identificado, que venía mucho más del CRM. De hecho, a nivel organizativo, una de las circunstancias que ha pasado es que los departamentos de marketing o los departamentos dentro de las organizaciones estaban separados. El departamento de fidelización estaba por un lado, el departamento de captación por otro, y a lo mejor por encima estaba el departamento de marketing, o incluso estaban separados. ¿Qué ocurre con eso? Que la experiencia del usuario, al fin y al cabo, como visión de negocio, estaba totalmente desligada en cada uno de los puntos. Y ese es el grandísimo poder que tiene ahora mismo la tecnología. Poder identificar al usuario en todo su espectro, desde que le impactamos publicitariamente hasta que ha hecho una compra, y cuando le estamos impactando publicitariamente, que sepamos realmente si es una persona que tiene un alto potencial a la hora de la compra o ya nos ha comprado, y de tal forma tenemos que hablar con ellas de una forma completamente diferente. Con lo cual, lo que hemos visto en los últimos momentos es que las principales empresas y los principales jugadores de software y otros muchos grandes players, lo que han hecho es trabajar en un entorno en el que han unido todo el software que estaban desarrollando a nivel de CRM con todo el software de campañas. Y si os fijáis, ahí veis players como pueden ser Oracle, como puede ser Salesforce, como puede ser Adobe y otros muchos, que están uniendo esos dos mundos principalmente por la importancia de tener una experiencia unificada del usuario. Y el MP no es ni más ni menos que eso. Es una plataforma que nos permite tratar al usuario de una forma absolutamente única e identificable. Claro, lo que ocurre es que, como comentaba Mikel, para eso tenemos un problema. Tenemos el principal problema que en nuestra experiencia como usuario tenemos múltiples dispositivos, y esos múltiples dispositivos nos hacen que, si nos vinculamos específica y exclusivamente con una cookie, sea muy difícilmente identificar a cada uno de esos usuarios, con lo cual, si no podemos identificar a esos usuarios en los múltiples dispositivos, va a ser también prácticamente imposible que podamos tener, en cierto modo, una experiencia unificada en toda su experiencia. Con lo cual, ahí empezamos con todo el tema que ha comentado Mikel. Una de las cuestiones que, cuando nosotros trabajamos con algunos clientes en la implementación y en la utilización de los DMPs, veíamos es básicamente que no teníamos muy claro cuál era el proceso que desarrollaba un DMP en cada una de las fases. Y a partir de ahí sacamos el estudio, que lo podéis acceder, es gratuito y es bastante blanco, o sea, es decir, que es para toda la industria desde ese punto de vista, que es
está bajo la URL que es undmp.com, en inglés participantp.com. En ese estudio lo que nosotros procurábamos era desgranar cada uno de esos puntos y desarrollamos una infografía que lo que trata básicamente es de que podamos entender cuándo nos hace falta implementar un DMP, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa: hay veces que no es necesario poder implementar un DMP porque no tenemos la madurez suficiente en nuestros datos o nuestros datos están lo suficientemente bien recogidos como para que no sea necesario. Y si lo tenemos que implementar, ¿cuáles son las siguientes fases? Y en esa infografía lo que veíamos básicamente eran las 4 áreas que son absolutamente fundamentales. La primera es que tenemos que tener en cuenta que los datos nos vienen absolutamente disgregados y cada uno nos viene de una forma distinta. Tenemos datos propios, que es el First Party Data famoso, en el que ahí podemos tener tanto la parte de CRM, toda la parte de analítica web, datos de campaña, etcétera, que cada uno vienen de unas fuentes absolutamente distintas. El segundo punto que tenemos son los datos en el Second Party Data, que pueden tener alguna relación también con los acuerdos que podamos estar haciendo con nuestros partners, con nuestras segundas partes y demás. Que luego lo hablaremos más adelante, que desde nuestro punto de vista es uno de los puntos que más importancia va a tener en el futuro. Y en el tercer lugar, lo que tenemos son los datos de tercer nivel o las fuentes de datos que podemos comprar. Pero si os fijáis, estamos hablando de fuentes de datos que podemos comprar, datos que podemos estar hablando de nuestros acuerdos de co-marketing y de datos incluso nuestros, que cada uno son de su padre y de su madre. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para eso es que tenemos que normalizarlos. Y ese proceso de normalización es un proceso crítico porque si no, no podemos pasar la siguiente fase. Y es algo que el DMP tiene que empezar a construir y tiene que empezar a trabajar. Claro, para hacer eso y para desarrollar eso y para desarrollar también toda esa primera parte, hay determinados puntos que empezamos a técnicamente saber que tenemos que conectar. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestra analítica web absolutamente definida, esa analítica web en muchas partes está trabajando en muchos puntos, no solamente analítica web, sino datos de campaña sobre determinados Tag Manager, contenedores de tag en la que metemos nuestros píxeles, etc. Y esos Tag Manager a su vez tienen asociado lógicamente un Data Layer, que el Data Layer es el contenedor en la que recoge todas las variables. Si esas variables que están recogiendo el Data Layer no están alineados con lo que estamos recibiendo o con lo que queremos recibir para tratarlo posteriormente, tendremos el primer problema. Con lo cual, las fuentes de datos que tengamos como primer nivel son los primeros puntos que tenemos que tratar de normalizar y adaptar. Por eso, antes de meternos en la implementación de un DMP, tenemos que saber exactamente cuál es nuestra estructura de datos y empezar a trabajarla desde la raíz. Después, como veréis, lo que tenemos que ver es cómo vinculamos esas fuentes de datos. Y ahí lo que sí que vemos es que hay bastante disgregación de lo que sean las plataformas, porque hay algunos datos que lo podemos conectar vía API, que puede estar bien. Hay algunos datos que además tienen la conexión server to server, con lo cual no tenemos ningún problema. Y hay otros datos incluso que lo que tenemos es que desarrollar conectividad entre ellos. Con lo que a la hora de implementar este tipo de plataformas, lo que tenemos que tener muy claro es cuáles son nuestros datos, dónde están y cómo se pueden conectar con cada una de estas fuentes. Cuando ya tenemos todo eso bien definido, ya nos metemos con la parte de identificador único, que era lo que ha comentado Miquel, y habrá muchos de los puntos que no me voy a repetir. Lo único que voy a hacer es matizar algunos, no matizar, sino complementar algunos de los aspectos que él ha comentado. La parte del identificador único es bastante compleja, básicamente por lo que comentaba Miquel, y ahora lo repasaremos, que tiene dos formas de identificarlo. Lógicamente, el entorno de Facebook y Google, en el que hay un porcentaje muy importante de los usuarios que ya tienen configurado su smartphone con su cuenta de Gmail o con Google Maps o con Facebook, etcétera. Con lo cual, en cada uno de su Path to Conversion va a estar identificado porque tienes un ID, que el ID es tu cuenta de correo, por ejemplo, o tu otra cuenta, pero hay otras muchas partes en las que no tenemos esa opción. Y a partir de ahí también te tienes que plantear, ¿únicamente Google y Facebook pueden tener un identificador único? No, realmente no. Ahí es donde viene lo que comentaba Miquel del aspecto determinístico o probabilístico. Hay fórmulas y algoritmos en los que realmente esas plataformas también consiguen vincular cookies, dispositivos dentro de un ID único. ¿Y eso cómo se puede saber y cómo se lo podemos sacar? Pues básicamente, y lo comentaremos luego,
vinculando determinados parámetros, y cuando esos parámetros se combinan con un índice de confianza bastante alto, se puede decir que determinados dispositivos corresponden, por ejemplo, a un mismo usuario. ¿Cuál puede ser? Pues, por ejemplo, la conectividad a una Wi-Fi. Si yo todas las mañanas, cuando llego a mi oficina, me conecto con una Wi-Fi, y por la tarde, cuando llego a casa, mi mismo dispositivo se conecta a la misma Wi-Fi y hace una serie de interacciones, hay determinados síntomas de que esos dispositivos están conectados. Si a su vez el uso no es instantáneo, o sea, no hay un uso que se pueda decir es el mismo tiempo en el móvil y en el smartphone, en el móvil y en el PC, por ejemplo, o en la tablet, eso también es otro indicador, con lo cual empiezan a desarrollar acciones en las que cada uno de los puntos se pueden ir vinculando de determinada forma. Y los DMPs, a su vez, lo que también determinan y terminan haciendo es que cuando tienen varios usuarios conectados, lo que hacen es generar un marketplace en los que dicen: señores, de nuestras plataformas nosotros tenemos una base de clientes identificados que están anonimizados y que lo que podemos hacer es intentar vincularlos. ¿De qué forma lo vinculamos? Si yo llego con un DMP e intento sacar cuáles de mis usuarios tienen un Unique User ID conectado a través de esas cookies, lo que podemos hacer es desarrollar esos patrones, y esos patrones, al fin y al cabo, lo que podemos hacer es validarlos con el marketplace que han generado. Es decir, ¿este usuario que tiene esos 3 dispositivos coincide con lo que tiene el marketplace, sí o no? Si coincide, pues entonces tendré un índice mayor de confianza. Con lo cual, a partir de ese modelo, se van desarrollando determinadas plataformas en las que podemos vincular ese Unique User ID dentro de nuestra plataforma de datos. Y luego, por supuesto, ese Unique User ID lo hacemos no de forma probabilística, sino lo unificamos de forma determinística también, cuando ya tenemos, lógicamente, un identificador único de cuando un usuario hace un login dentro de la plataforma. Y adicionalmente, se puede seguir avanzando cuando esa identificación dentro de la plataforma también lo vinculamos dentro del CRM. Con lo cual, dentro de todos esos aspectos, al final conseguimos desarrollar una experiencia que sea cross-device con un único identificador, que es el mayor reto que tenemos. Y una vez que tenemos eso, lógicamente, ya pasamos del entorno en el que tenemos... pasamos del entorno en el que tenemos... A ver, quería coger esto, el puntero. Tenemos muchos usuarios que están sin identificar, y cuando lo pasamos dentro del molino en el que el DMP intenta identificarlos, empezamos a saber qué tipología de usuarios está en cada uno de los puntos. Con lo cual, a partir de ese aspecto, ¿qué es lo que nos permite hacer? Pues desarrollar lo que previamente hemos tenido que definir, que sería una taxonomía de nuestros usuarios. Decir, oye, pues estos usuarios son los que tienen mayor potencial de compra, esos usuarios son los que me compran específicamente los fines de semana, o este tipo de producto, o tienen esta cesta media, o tienen este comportamiento. Con lo cual, una vez que hemos hecho esa taxonomía de los usuarios, lo siguiente que podemos hacer, ¿qué es? Pues lógicamente activarlos a través de modelos de lookalike, es decir, esos usuarios que son los que más me interesan son los que voy a empezar a buscar a través de la sincronización con plataformas de programática, por ejemplo. Con lo cual ya empezamos a sacarle partido a la taxonomía de los datos dentro de las campañas de marketing, y empezamos a unificar todo el aspecto más de lo que sería la parte más de datos con la parte más de campañas. Y por último, dentro de eso también empezamos a desarrollar otro tipo de acciones que hasta ahora la estamos haciendo, pero no la estamos haciendo teniendo en cuenta una experiencia unificada del usuario. Es decir, empezamos a desarrollar, por ejemplo, todo lo que sería la vinculación del usuario dentro del solapamiento de audiencias, o por ejemplo la frecuencia. Si queremos realmente saber cuál es la frecuencia que estamos impactando a los usuarios, tenemos que tener primero ese Unique User ID, lo segundo lo que tenemos que tener es esa clusterización de usuarios. Por lo cual ya sí que podemos decir, mira, este usuario lo hemos impactado varias veces por ese canal, o incluso ya ha ido a tienda, y podemos hacer ese tipo de atribuciones. Y tenemos que ver a partir de ese momento cuál es la frecuencia óptima integral, no solamente determinadas campañas mediadas por la server, que nos va a dar la mejor efectividad. ¿Para qué? Pues en último lugar, que es básicamente cuando empezamos a recoger el fruto de lo que es el DMP, sacar a la activación. Como todos esos datos, cuando ya pasan por el molino al final, sacamos el data out, que es básicamente cómo activamos esos canales en cada uno de los puntos. Y lo podemos sacar a través, por ejemplo, de programática, y en la parte de programática lo que podemos decidir es, con esta clusterización de usuarios voy a hacer
y con los algoritmos que hemos desarrollado, que tienen los DSPs, voy a desarrollar estos lookalikes sobre estos usuarios, o incluso en mi CRM voy a empezar a enriquecer los datos sabiendo que esos usuarios está bastante caliente y ha ido a determinados sitios y sabemos que si le envío un email a su cuenta de correo va a tener más potencial para convertir. O, por ejemplo, ya cuando empezamos a desarrollar también acciones que, si os fijáis, todas estas empresas que hemos comentado antes también tienen vinculados módulos de marketing automation en los que tú defines cómo tienes que ser esa comunicación automatizada de marketing sabiendo mucho mejor cómo es el usuario. Y por último, como siempre, era lo que comentaban antes, definir modelos básicamente de atribución que, aunque cada vez están mucho más desarrolladas, comentaba antes Mikel, que nosotros también lo usamos mucho, que más allá de las click o el click estándar, tenemos que desarrollar modelos, por ejemplo, de atribución que, por ejemplo, Google le llaman time decay, nosotros, por ejemplo, le llamamos modelo de atribución geométrico, que tiene en cuenta cuántas veces se repite cada una de las interacciones de los canales y cuánto de cerca o de lejos está, sino que ya puede desarrollar la parte de teoría de juegos, pero todo eso basándonos en un modelo de atribución estándar. Pero cuanto más compleja es la organización, y no solamente cuanto más compleja es la organización, sino cuanto más importante es tu proceso de venta dentro de la parte digital o en cualquier entorno, lo que tienes es que empezar a definir modelos de atribución personalizados. Porque incluso en la parte de lo que llamamos time decay o modelo de atribución geométrico, poneros por caso, por ejemplo, para la venta de unas gafas de sol, el último punto puede ser el más importante, pero para la venta, por ejemplo, de un lead que pueda llevar la venta de un posible piso, puede ser el primero, que es el que más te puede impactar. Con lo cual tienes que empezar a personalizar una serie de acciones y una serie de variables que son las que te permiten personalizar ese modelo de atribución. Con lo cual, para personalizar ese modelo de atribución, lo que necesitas directamente es tener muy bien trabajado toda la fuente de datos que ha venido desde el primer momento en el que has empezado a trabajar toda la normalización de datos, hasta que has desarrollado las taxonomías y todos los segmentos que te van a dar, hasta que posteriormente los has identificado de forma única, hasta que finalmente los estás, por último, activando. Y ese modelo de atribución estará conectado a todas las fuentes finales del DMP. Con lo cual, es el siguiente punto en el que nosotros pensamos que todavía hay un gap. No existe una vinculación absolutamente automatizada en la que se puedan personalizar los modelos de atribución dentro del DMP, pero estamos convencidos que va a llegar. Hasta ahora lo que se está haciendo es bajarnos todo el raw data o todos los datos en bruto dentro de esas plataformas y empezar a cocinarlos. Pero seguro que dentro de muy poco se empezarán a conectar como para que los modelos de atribución adicionales a los que ya hemos comentado, que sean más personalizados, puedan ser integrados con todas las plataformas de los DMPs. Y dentro de esto, a partir de aquí, tenemos que seguir trabajando básicamente en todos los aspectos que hemos comentado dentro de lo que sería toda la parte de configuración del DMP. No solamente tenemos que tener en cuenta que la cookie collection es fundamental independientemente del navegador que se esté utilizando, sino tenemos que tener en cuenta que esas identificaciones que estemos haciendo tienen que estar cada vez más basadas en una vinculación del usuario dentro de determinados entornos que sí que estén identificados posteriormente y que podamos unir. Y a partir de ahí, como comentábamos, y esta parte ya la he comentado, por lo cual voy a pasar más rápido, tenemos que ver cuáles son las formas que tenemos de identificar al usuario. Si realmente lo tenemos de una forma absolutamente determinística, que es la que hemos estado contando, que es cuando tú metes tu correo y sabes perfectamente que puede ser tú, a cuando tenemos también una parte que es probabilística, que, como comentábamos, es el tipo de navegación, la ubicación, el wifi, etcétera, y tiene que tener un valor de confianza X, que ese valor de confianza X, que está en la parte más probabilística, es interesante. También hay determinados modelos en los que se están desarrollando y que pensamos que también tiene bastante significación, que son modelos híbridos, que es cuando yo consigo conectar y consigo combinar, como comentábamos, datos que puedan ser datos de carácter personal, que puedan estar encriptados, con datos de terceros o con incluso toda la parte más probabilística de lo que hemos hecho, que era lo que os comentaba antes. Cuando conseguimos decir probabilísticamente sé que estos usuarios tienen este porcentaje de probabilidad de ser y lo conseguimos matchear, por ejemplo, con un marketplace de los que ya están identificados, ese tipo de matcheo y de identificación es la que te pueda dar el modelo híbrido mayor valor de confianza, no solamente para conseguir la identificación única, sino para que tenga volumen. Porque ¿qué problema hay con la identificación única?
Pues principalmente que si tienes que ir haciendo el macheo por wifi de 1 a 1, a lo mejor te puedes tirar 2 años hasta que identifiques a todos tus usuarios. Con lo cual, la velocidad que tú tienes para identificar todos tus usuarios que venían por cookies a través de IDs es muy lenta. La forma de acelerar todo ese proceso es la forma en la que los DMPs en este caso lo están proporcionando a través de Marketplace de usuarios que ya están previamente identificados, y lo que hacen básicamente es corroborar si lo que tú estás haciendo tiene identificación, o sea, tiene correlación con eso o no. Y es más, hay determinadas plataformas y hay determinados servicios que incluso algunos DMP ya los han comprado, que te dan este dato de información para que de forma híbrida puedas matchear la parte probabilística y determinística. Y a partir de ahí lo que tenemos que definir es, cuando tengamos muy claro si queremos implementar un DMP, es definir muy bien los casos de uso. Porque en muchos casos también nos hemos dado cuenta que queríamos implementar un DMP, pero realmente hemos hecho una jerarquía de los casos de uso y en muchos casos tenía absolutamente todo el sentido y lo estamos implementando, y en otros casos a lo mejor veíamos que no estábamos en el momento, o que los casos de uso realmente no estaban muy alineados con la realidad de lo que se podía implementar. Y aquí lo que hemos hecho es poner algunos casos de uso que para nosotros son importantes a la hora de valorar en qué momento está la empresa como para implementar un DMP o no. El primero es si realmente tenemos una inversión en medio lo suficientemente importante como para que la optimización que tenga de inversión en medios pueda responder esa optimización adicional que pueda hacer a nivel de analytics, a nivel de modelos de locales, como comentábamos antes, a nivel de desarrollar frecuencias óptimas transversales dentro de toda la experiencia de usuario. Si toda esa optimización que voy a poder sacar es lo suficientemente importante, y el volumen que estoy haciendo de inversión en medios es lo suficientemente importante como para invertir en un DMP, podrá tener sentido. Si no, no, porque muchas veces te cuesta más el collar que el perro y dices, aunque no pueda optimizar esto, en la implementación de un DMP me va a suponer una serie de opciones importantes. La segunda es que la empresa y la organización lo madura como para unir a nivel de data todos los departamentos que tienen relación con el cliente de la organización. Que hay veces que eso no ocurre, porque si esa parte no la tenemos, son pilares que no vamos a poder integrar posteriormente. La tercera es esa experiencia del usuario. Si ya hemos conseguido que internamente podamos identificar y podamos tratar al usuario de una forma global internamente dentro de la organización, y que todos estemos trabajando con la misma taxonomía y con la misma segmentación y con el mismo clase de usuarios, con los mismos objetivos a nivel transversal, es cuando ya veremos que aquí hay una potencialidad importante a nivel de casos de uso de conectar toda la parte del CRM con toda la parte de Marketing Automation y con toda la parte de campañas. La tercera es una parte importante que no siempre se está dando, pero cada vez se va a dar más, y en Estados Unidos se está incorporando, que es la parte de monetización de usuarios. Lo vemos, por ejemplo, no solamente con Google y Facebook, pero lo estamos viendo, por ejemplo, con Amazon. Como es una plataforma, lógicamente, de e-commerce, también de logística, pero es una plataforma también de venta de datos, porque cada vez tiene más importancia esos datos. Y esa plataforma de monetización de datos puede tener dos variantes. O sea, una es que tu modelo de negocio tenga el suficiente volumen los datos que te estás gestionando a través de tus transacciones como para que tú los puedas monetizar a través de entornos de programática, por ejemplo. Pero en segundo lugar, que es, insisto, lo que está dando en otros países más desarrollados también, es en los cuales yo tenga un volumen de datos también tan importante y no los quiera vender, pero sí que quiera en determinados momentos, si no venderlos, monetizarlos a través de acuerdos con terceros. Es decir, si yo tengo una base, por ejemplo, muy interesante, porque soy una aerolínea o soy un marketplace de vuelos, y quiero llegar a un acuerdo con todos esos datos como para llegar a acuerdos posiblemente con agencias de alquiler de coches o con hoteles o con cualquier opción, puedo empezar a hacer matching. Oye, ¿tú quieres los datos de aquellos usuarios que están yendo a Nueva York los martes y los jueves y tal? Porque son los usuarios que a lo mejor te interesa captar para Uber. Pues ese tipo de acciones, ese tipo de marketplace en los cuales cada uno aporta su data, y ese marketplace al final lo que hace es, entre todos los agentes que aportan la data, puedan utilizarlo de forma sindicada, y los que no estén dentro de ese marketplace lo puedan comprar, cada vez se está dando más, y pensamos que va a ser una de las tendencias que vamos a ver aquí en España dentro de algún tiempo.
Lo siguiente es, lógicamente, la parte de CRM para que el usuario, cada vez que vaya, tengamos algún entorno, sepamos realmente si le estamos sobresaturando publicitariamente y de qué forma. Y además para poder ver cuáles son los usuarios que tienen mayor potencial de venta en determinados entornos y sobre determinados productos. Y cuando ya el CRM se pone a trabajar con toda la experiencia que tiene detrás en la parte de data, puedes hacer un scoring de cuáles son los usuarios que tienen más potencialidad, por ejemplo, a la compra de un determinado producto y cuál puede ser su lifetime value en otros entornos, por ejemplo. El uso de email marketing también es una de las opciones que también es bastante interesante. Básicamente porque en el caso de email marketing lo que te permite es, antes de, cuando por ejemplo un usuario entra en nuestro e-commerce, se queda la parte de carrito de la compra y a partir de ahí empezamos nosotros con nuestra estrategia de retargeting y empezamos la parte de captación y de recuperación de carritos con el retargeting. Hacemos una parte de recuperación de carritos de una forma también bastante controlada, o decir, oye, has intentado comprar este producto, si lo compras mañana te hago un 20% de descuento, que está muy bien, ¿eh? Pero cuando metes a la parte de marketing automation, lo que dices es, ¿qué tipo de usuario es? ¿Cuál ha sido su periodo? ¿Cuánto pienso que puede ser su periodo de decisión? ¿Cuánto es el descuento medio y la sensibilidad al precio? Porque ya tengo determinadas experiencias. Y sobre todo, ¿qué tipo de potencial de venta me puede dar este usuario a partir de este producto más adelante? Con lo cual, con ese tipo de información, la parte de marketing automation va a vincularte cuánto debo de ser agresivo en mi estrategia de retargeting respecto a cada una de las tipologías de usuarios que estoy teniendo. Con lo cual también eso va directamente a la rentabilidad. Por eso decimos muchas veces que el DMP depende de cuál sea tu inversión, porque si es muy importante, al final eso lo voy a rentabilizar, si no es muy importante, no. Y por último, como comentábamos, poder desarrollar modelos de atribución que sean mucho más personalizados y que se puedan adaptar 100% a la realidad de nuestra empresa cuando tiene un volumen importante. Con lo cual, finalmente, si queremos implementar un DMP en nuestra organización de una forma global, yo creo que tenemos que tener en cuenta 5 aspectos antes de ponernos a desarrollar esto. Lo primero es definir una estrategia global de data que vincula a todos los departamentos y que estemos seguros que todos los departamentos van a estar absolutamente vinculados y alineados en eso. Establecer una jerarquía de casos de uso, porque esa jerarquía de casos de uso nos va a vincular si tenemos que implementar el DMP, cómo y cuándo y qué tipo de DMP, porque puede haber tipos de DMP que sean únicamente y exclusivamente vinculados a la activación en entornos de programática, que pueden ser más baratos, y hay otros DMPs que son mucho más potentes, pero que tenemos que aprovecharlo de una forma mucho más transversal. Con lo cual, esa jerarquización de cuáles son los casos de uso, para mí lo más importante es la activación en programática, o no, para mí lo más importante es la experiencia del usuario en CRM. Nos definirá qué tipo de DMPs tenemos que implementar y si lo tenemos que implementar. El tercer punto es, cuando ya desarrollamos eso, lógicamente tenemos que vincular todo el data layer, toda nuestra estrategia de datos o toda la parte de lo que estemos recogiendo a nivel de analítica web, que esté vinculada y que esté absolutamente alineada con todo lo que quiero hacer en el futuro, porque si no voy a ponerme a construir la carretera cuando me voy a dar cuenta que en principio no tengo el coche preparado. Y por último, lógicamente, es tener un equipo que esté absolutamente vinculado y que sea transversal. Como tengamos distintos componentes de la organización trabajando en el DMP y que no haya determinados liderazgos que lo empujen, es muy complicado. Nuestra experiencia es que es muy complicado. Cuando tenemos personas que son transversales y que son las que tienen la visión y la revisión de empujar todos los proyectos de DMP a través de una identificación única, a través de vinculaciones, cuando realmente se puede empezar a exprimir el zumo que puede dar todos estos datos. Y lógicamente luego la activación de todos los canales y todos los miembros implicados y que cada una de esas áreas se pueda cuantificar cuál es la rentabilidad que me está aportando el DMP en cada una de las áreas, en campañas, en el CRM y demás. Y poco más. Si tenéis dudas, por supuesto me podéis preguntar, pero adicionalmente en esta web podéis descargaros un estudio bastante completito en el que se explica absolutamente todos los entornos de identificador único y de DMP. Pues nada, muchas gracias.